Salimos de la casa a las 6 de la mañana. El canto de los ruiseñores apenas comenzaba a menguar, y con ellos la intensidad de la neblina que se había cernido sobre el sur de la ciudad. Con los ojos aún aperezados y la luz del sol cayendo lateral sobre la punta de los farallones, me vestí y salí. Así, sin bañarme, porque el frío bajo el que había amanecido arropada la ciudad había hecho que cualquier intención de sentirme aseada fueran inexistentes. Igualmente, me dije, solo vamos al pueblo a recoger un paquete para mi madre y ya estamos de vuelta antes de las 11. Subí en el asiento del copiloto y Julián se subió en el del conductor. Insistió en hacer la diligencia desde temprano, porque ocuparía el auto el resto del día haciendo entregas que no había podido hacer entre semana. Así que con una cobija me había apresurado a arroparme y a cerrar los ojos para seguir con el sueño interrumpido, y queriendo que, para cuando volviera a abrirlos, el viaje ya se hubiera terminado. Sin embargo, después de 10 minutos de haber salido, no había podido sumergirme en el descanso que tanto añoraba. La luz que comenzaba a escurrirse entre las ramas de los árboles alumbraba intermitentemente mi rostro como una luz estroboscópica y me atravesaba los párpados, haciendo que se me hiciera muy difícil conciliar el sueño. Pasé media hora en la que bajo las luces estroboscópicas traté de dormirme, con nulos resultados. Tampoco quería levantarme y exponerme a que Julián me hablara después de la discusión que habíamos tenido anoche. Así que decidí mantenerme con los ojos cerrados en lo que quedaba del camino, por más largo que resultase el viaje. De esta forma, el aburrimiento no demoró en hacer su aparición. Me encontré rodeada exclusivamente por el ruido blanco del motor y el aire que entraba estrecho por la ventana entreabierta. Abrí los ojos un pequeño instante para saber cuánto del viaje faltaba, y fácilmente reconocí el puente peatonal destartalado que colgaba sobre la autopista antes de la rotonda en la que tendríamos que tomar la primera entrada para seguir otra media hora de viaje. Cerré los ojos y sentí el movimiento del carro tomando la rotonda y saliendo de ella. Recordé que de niña jugaba a cerrar los ojos y adivinar por dónde íbamos en el automóvil con mis padres, basándome únicamente por el movimiento del auto, los sonidos de las calles y el aroma del aire. Después de 3 curvas más, olfateé la humedad en el ambiente y un intenso olor me invadió, con lo que intuí que estábamos cerca de nuestro destino. Abrí los ojos para confirmarlo y, efectivamente, faltaban unos 10 minutos de recorrido. Cerré los ojos de nuevo y sentí el automóvil tomar una enorme curva a la derecha y después agarrar más y más velocidad. Íbamos en la recta, cuyo final pintaba una enorme curva que rodeaba casi por completo una colina de tierra extrañamente negra y césped siempre corto. Sentí la corriente de aire entrar con más fuerza por entre la ventana, y el sonido blanco que se formaba de su paso comenzó a convertirse en un agudo estruendo. El viento entraba por bollones y se comenzó a sentir inusualmente denso. Esa mañana el frío había sido especialmente intenso, pero la ventisca que se filtraba por la ventana del automóvil se me antojó especialmente helada. Sentía alfileres pinchándome la parte descubierta del cuello y la ligera capa de grasa del rostro solidificándose. La gruesa 3 tigres que había traído para blindarme contra las condiciones atípicas de aquella mañana comenzaba a serme inútil y la sentía cada vez más y más liviana ante el frío intenso que comenzaba a traspasar con irreverencia las telas sobre mí. De repente se me antojó tan helado como el viaje a los Alpes al que me habían llevado por mis 15 años. Me agarré con fuerza los hombros en un intento de no dejar que el frío me atravesara la piel. ¿Dónde estábamos que se había tornado el clima tan absurdamente frío? Trataba de adivinar entre la enorme velocidad que había cogido el automóvil por cuál de todos los posibles puntos que mi memoria me permitía alcanzar estábamos pasando, pero no recordó ningún frío como aquel como el que me envolvía en ese momento. Sentí que el carro se estremeció, pero no estaba muy segura, capaz de que era yo con esa berraca tembladera que me daba, o era el carro mismo apiadándose de mi situación y temblando conmigo. De repente, el automóvil cogió más velocidad, como si la que ya llevara no fuera suficiente, y sentí como mi cuerpo comenzaba a arrastrarse un poco por la fuerza del movimiento, pero tampoco estaba muy segura de esta última sensación. Perfectamente podría haber sido el helaje que se había enraizado en mis huesos.
Ya había dejado de sentir las puntas de mis dedos y me dije que no podía seguir haciéndome la dormida. Cierra la ventana, Juli, por favor, me suplicó mi marido con la esperanza de que cerrar la ventana me quitara el peso y el helaje de encima, pero no atender darme cuenta en algo raro en mi solicitud. Pues Juli, babe, me respondieron desde el asiento del conductor. Inmediatamente el corazón me dio un revuelco y sentí mi alma vaciarse en una fracción de segundo. El helaje que me abrazaba la carne se volcó sobre mi alma y sentí el terror llenarme de repente. No fue la forma en la que me respondió la pregunta, fue el idioma y la mujer cuya delicada voz respondió, y que contrastó con el recuerdo de mi marido Julián, que creía a mi lado. Abrí los ojos de un tirón y extrañamente tenía ganas de ver una colina oscura sentada en la mitad de un valle. La imagen de una infancia, una previsión del futuro, un recuerdo. No sé por qué me imaginé una niña pequeña bajando por aquella colina. Pero, ¿una niña? ¿Por qué una niña? Efectivamente, yo descendiendo a toda velocidad y detrás de mí venían corriendo y riendo mis padres. Un momento, era un recuerdo, pero no eran mis padres, o sí, a menos no los que recuerdo vivamente. Aún así, me encontré más allá de la ventana con las verdes y silenciosas colinas a las afueras de Banbury y la ventanilla abierta. Un enorme paisaje de suelo ondulado sobre el que reposaba una casa por acá y una granja por allá. En la exploración del paisaje di con el retrovisor del carro y vi un reflejo, el mío por supuesto. Pero quise encontrarme con un rostro moreno y una sonrisa brillante, con unos ojos color azabache, profundamente oscuros como el cielo de medianoche, y una ondulada cabellera siempre despeinada. Pero no fue así. Me encontré con una barba corta pero dura y de un color brillante, sobre una piel con el mismo pálido del cielo nublado, unos ojos azules, muy azules, y eran mis ojos, los que siempre había tenido, los que de chiquito me habían halagado tanto. Don't know, Kate, I'm sorry. No lo sé, Kate, lo siento, me apresuré a decir. Kate había tomado el timón del automóvil una vez que después de varias horas le pedí que condujera a ella. El cansancio de las manos no me había dejado seguir y a pesar de que varias veces ya había hecho el mismo viaje desde Lancaster, decidí cederle el timón a mi esposa y la ventanilla del carro abierta había hecho que me estremeciera el frío por más de 20 minutos y Kate, con sus 3 centímetros de prenda, no sentía ni el brisar del aire, por lo que no había cerrado la ventana. Nos dirigíamos hacia Ranford, a las afueras de Londres, donde vivían nuestros amigos del viejo barrio donde Kate y yo conocíamos, y donde nosotros nos conocimos. Ella y yo llevábamos 10 años de casados, más otros 5 de novios y unos 10 de amigos, eliminando cualquier duda de que las almas gemelas no existen. Aprovechamos las festividades que se celebran ese fin de semana para reunirnos y recordar viejos tiempos, pues verlos, a nuestros amigos, incluso después de un viaje tan largo, es como si la vida se reiniciase. Y tal vez sí lo hace, de una manera no tan figurativa. El frío helado que envolvía el carro y hacía acto de presencia a través de mi ventana me despertó de lo que creía que era un sueño, un recuerdo vago de un hombre a mi lado y que conozco también como la geometría de mi alma extrañamente. Sin embargo, no lograba reconciliar la idea de un tacto tan suave, de una mano que cariñosamente reposaba sobre la mía y de un frío más tenue, casi extinto, más húmedo que el que por este momento entraba por mi ventana, se desvela producto del invierno nevado. Incluso podría afirmar que tengo algún vestigio de esa sensación en mí. Ensimismado en mis pensamientos, no me di cuenta en qué momento Kate me dijo que paráramos por provisiones para lo que restaba del viaje, y a lo que inconscientemente sentí. Me bajé del carro habiéndome puesto mi enorme abrigo, pues la cobija que había utilizado no me había servido de mucho. Me dispuse a recorrer los largos pero estrechos pasillos del lugar, mirando qué posible basura taparderas elegiríamos entre los estantes. Me llamó la atención un pequeño paquete verde de letras amarillas que decía Choclitos Limón y se encontraba en la sección de importados. Se me antojó vagamente familiar, pero presentía que era importante. Por eso mismo me esforcé un poco más en saber en qué otro lugar los había visto y hice el esfuerzo. Y fue después de no pensar solamente en un cuándo los había visto, sino también en un dónde, que la verdad me golpeó de frente. Claro, es ahí. Fue ahí viendo ese paquete cuando lo supe, cuando me di cuenta. Siempre lo había sabido, siempre lo había sentido. Ella y yo somos uno.
o simplemente no hay distinción o modo de saberlo. Recordaba situaciones vagas, transiciones espontáneas, infinitos y pequeños cambios en la rutina. Una pequeña ciudad alegre por allá en Latinoamérica, donde un yo disfrutaba de comer choclitos junto a mi esposo, o un yo al otro lado del mundo en ciudades heladas rellenas de concreto, recorriendo carreteras de nieve con mi esposa. La realización de este hecho me golpeó, me turbaba enormemente. Hizo como tal que me comenzaran a temblar las manos. Agarré la pequeña bolsita verde, pagué y salí caminando al carro. Kate salió del lugar apresuradamente y al montarse al carro me preguntaba, "Is there something going on, honey? Are you okay? ¿Algo está pasando, cariño? ¿Estás bien?" A lo que serenamente le respondo que solo estoy ansioso de llegar pronto. Decidí no contarle, pues no quiero alarmarla, por lo que seguí callado el resto del viaje. ¿Soy yo? ¿Hay dos? ¿O un solo yo? El tiempo pasó lento, así como nuestro regreso. Esperaba el momento, la hora y el lugar en el que pasase, la materialización del suceso. Sin embargo, no ocurrió, no, al menos no de manera consciente. Simplemente era yo viviendo en lo que mi entorno y circunstancias me situaban. Los recuerdos brotaban a medida que mi percepción se adaptaba. Solo sabía que de alguna forma él era yo o yo era él. Finalmente apagué las luces de la habitación. Ya eran las 12 a.m. y tenía que madrugar a trabajar, al igual que Julián. Le susurré en cariño y cerré los ojos.